habíamos visto en la primera parte del cuatrimestre, que nos daba todas las herramientas para la interpretación en sí mismo de lo que es la legislación penal. ¿Qué es la legislación penal? Es el sistema de normas que el Estado establece en su calidad de ser la única entidad que tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia, bajo una amenaza de sanción. Era una de las definiciones posibles que teníamos de derecho penal. La otra definición, ¿se acuerdan que era? Aquella rama del derecho que regulaba la potestad punitiva del Estado. Porque si no se regulaba, la potestad punitiva del Estado tendría a desmadrarse y a caer en exceso. Bien, ese es según la concepción de Zaffaroni. ¿Cuál es la función del derecho penal? Según los alemanes, por ejemplo, no, potestad punitiva del Estado y derecho penal son una misma cosa. Ustedes toman la que quieren. Bien. En el segundo libro tenemos todas las tipicidades de los delitos, es decir, todas aquellas conductas que la agencia primaria de criminalización, que es el Poder Legislativo, establecía bajo amenaza de sanción. Las describía estas conductas y una vez descrita, que es la tipificación, establecía cuál era la amenaza de sanción que tenían. La mayoría de esas conductas estaban en el libro del Código Penal, pero tenemos otros cuerpos legislativos donde establecían otras, como por ejemplo el Código Aduanero, como por ejemplo la Ley de Estupefacientes, como por ejemplo la Ley Penal Tributaria, como por ejemplo también el régimen penal cambiario. Pero el bloque de todas esas conductas está contenida en el libro 2 del Código Penal. Dentro de lo que es el libro 2 del Código Penal, cómo estaban clasificadas esas conductas, se las agrupaba en títulos, y esos títulos respondían a un bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido principal? La vida. Entonces, bueno, el primer título no era por casualidad que tenemos delitos contra las personas, que se refería, digamos, a aquellas conductas que la sociedad establece a través de una tipicidad como agresivas, como atentatorias contra la vida, de alguna forma, y les establece la amenaza de sanción. Después teníamos otros títulos que eran delitos contra la propiedad, contra la integridad sexual, delitos contra el orden económico, delitos contra la administración pública. En 13 títulos se agrupaban los bienes jurídicos protegidos, según el Código Penal, para clasificar las distintas tipicidades delictivas. Bien, se acuerda bien que el delito era una acción típica, antijurídica y culpable, y estaban agrupadas en el libro del Código Penal. Y lo que habíamos quedado en la última clase era que habíamos visto todo esto al galope, y que ahora vamos a empezar a meternos títulos con título. ¿Se acuerdan también que habíamos visto la frecuencia? Esto ya un poco más no tiene nada que ver, mejor dicho, tiene que ver, pero no es básicamente lo que es derecho penal, sino un poco criminología, que después lo que quieran profundizar en la materia, una vez que terminen esto, van a ir a Rodri Codino, o cuando quieran ver derecho penal con perspectiva de género, la van a ver a nuestra profesora Casal. ¿Saben dónde está, dónde anduvo Casal? Anécdota, ¿saben dónde anduvo? ¿Vieron el libro Entre Ríos? Sí. Ahí estaba la profesora, peleándose con Echeverre. Fue a dar asesoramiento legal en lo que tiene que ver con lo penal al proyecto Artigas. Así que yo el otro día estaba viendo un video de página 12 y le escribo, ¿sos vos? Sí, 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 pues ya me estoy volviendo acá a Buenos Aires. Bueno, un poco para que sean, digamos, el compromiso que tienen algunos de sus profesores con respecto a determinadas causas sociales. Ahí andaba. Bien, y entonces nos metamos directamente al título 1 del libro 2 del Código Penal, delitos contra las personas. Artículo 79. Se aplica prisión o reclusión de 8 a 25 años al que matare a otro. ¿Cómo se llama esa figura? ¿Homicidio qué? Es la básica. Simple. Homicidio simple, exactamente, el tipo básico, o sea, sin ningún aditamento, sin ningún matiz, nada. El que matare a otro se le da de 8 a 25 años. Para contener, para encauzar la potestad represiva, la potestad coercitiva del Estado, lo que hace cada figura nos va a dar una banda. Cuando dice de 8 a 25 años, lo que está diciendo la ley al juez que va a aplicar la pena es movete dentro de 8 a 25 años. No podés ir ni menos ni podés ir más.
Esa es la banda que tenés que mover. Y el tipo, el juez se va a mover en esa banda, va a dar 8, 10, 11, 15, 20, 24 años y 5 meses. Va a dar, digamos, los atenuantes o los agravantes o otras consideraciones que haga que obviamente tendrá que fundamentar. Bien, esto normalmente son tribunales colegiados los que establecen las penas en el sistema penal argentino, o sea, son 2 o 3 jueces del tribunal oral, que ustedes lo ven, tanto federal como a nivel provincial. Y bueno, esto lo cuenta Zaffaroni de manera muy graciosa, cómo se establecen las penas. Nosotros pensamos que, bueno, que son 3 juristas que están en un laboratorio pensando, no, que este atenuante, que esto graduaría acá. Dice que normalmente una conversación donde uno juez y bueno, ¿cuánto le damos? 15. No, mira, 15 como mucho. Yo creo que 10. ¿Y cerramos en 12? 13, listo, cerramos en 13. Así se dan las penas, digamos, es como una negociación de regateo entre los jueces según, eso es lo que establece la práctica. Pero bien, en esas bandas se mueven. Ahora los tipos agravados son los de homicidio, son aquellos que están contenidos en el artículo 80, que va estableciendo distintas tipicidades en el cual esa pena, esa banda se va a alargar más, se va a hacer, digamos, más gravosa, porque se considera que son conductas todavía más perjudiciales al colectivo social, a la convivencia social, que lo que eran las que estaban contenidas en el artículo 79. O sea, el artículo 80 ya nos contiene los tipos agravados de homicidio. Recordarán ustedes que nosotros habíamos visto en el artículo 41 y 42 del código, si mal no recuerdo, no soy muy bueno con los números, que había como agravantes y atenuantes generales. O sea, los agravantes y atenuantes generales que debía tener el juez en consideración para aplicar, digamos, más o más pena para moverse dentro de la banda, era aquellos que hacen, digamos, a las circunstancias personales de quien comete el delito, o también a las circunstancias, digamos, de peligrosidad de la acción misma respecto al entorno social. Entonces, no era lo mismo, digamos, cometer un homicidio a través de un arma de fuego que cometer un homicidio a través de poner una bomba que vuelve una manzana, ¿entendés? Son distintas peligrosidades. Entonces, en esa banda, según el artículo 41 o 42, se va a tener que mover el juez. Pero a su vez, ya en el libro 2, eso era del libro 1, ya ahora en el libro 2, tenemos figuras agravadas específicamente definidas, que digamos por su peligrosidad social, que digamos por su potencialidad para corroer el tejido social, son las que se establece con una mayor pena. Y en el caso del homicidio están contenidas en el artículo 80, vamos a ver algunas, no todas, pero para que entendamos el concepto. Y vamos a ver una en especial, que es la que me interesa a mí y es la que voy adelantando, va a ser tema de parcial. Acá vamos a establecer, digamos, cuáles son esos tipos agravados. Bien. El artículo 80 dice que se impone prisión o reclusión perpetua, pudiendo aplicarse, y acá establece específicamente las agravantes. La agravante primero es, y esto me van a decir cómo se llama ese agravante, cuando la persona que matare lo hiciere respecto a un ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o persona que... ¿Agravado por el vínculo? Perfecto, agravado, eso es lo que se conoce como homicidio agravado por el vínculo. Bien. Acá me van a decir el otro agravante. El inciso 2 me dice cuando ese homicidio se produce con ensañamiento, alevosía, veneno, procedimiento insidioso. Ese es el... ¿Dolo? Alevosía, no, en todo caso tenemos dolo, no tenemos homicidio culposo acá. Ya vamos a ver los homicidios dolosos. Es el agravo por la alevosía. ¿Saben más o menos qué significa alevosía? Cuando es muy evidente y muy grotesco, por decirlo pacatamente. Ese es, digamos, el significado que le damos popularmente, coloquialmente, no está mal, pero específicamente el punto de vista jurídico... Más violento. Ensañamiento. ¿Cómo? El ensañamiento. Más violento, más... Ensañamiento de autor. La alevosía técnicamente, cuando yo me pongo en una situación de seguridad para realizar, digamos, ese delito, en este caso el homicidio. O sea, por ejemplo, una cosa es que yo
realice el homicidio enfrentándome con la víctima. Otra cosa es que me ponga en la oscuridad, desde atrás, con un engaño, o sea, toda una situación que me pone a mí sobre seguro y me aprovecho de las circunstancias de yo estar en ventaja y sobre seguro para cometer ese homicidio. Eso es la alevosía, cuando yo actúo sobre seguro, ni siquiera enfrentándolo a la otra persona, sino directamente creo toda una situación, creo toda una atmósfera que me pone a mí en seguridad y me da ventaja con respecto a la persona contra la cual, digamos, voy a atentar contra su vida. Bien, esa es la alevosía. Bien, después tenemos el agravante número 3, es precio, promesa remuneratoria. Después el agravante número 4, inciso 4, es por placer, codicia, odio racial, religioso, de género, por orientación sexual, identidad de género. Bueno, ese es el crimen de odio, según dice Rita Segato. Sería como para digamos, conglobar todas aquellas tipicidades o circunstancias que me están dando en el inciso 4. Bien, saltamos al inciso 11, y que dice que, y acá ustedes me van a decir a qué se está refiriendo esto. Cuando ese homicidio se produce contra una mujer y el hecho sea perpetrado por un hombre y me da la violencia de género, ¿es una de las formas típicas de qué? Femicidio. Femicidio, perfectamente. El inciso 12 me dice con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o se ha mantenido una relación en los términos del inciso 1, sea relación de pareja, qué sé yo. ¿Es también femicidio eso? Sí, es femicidio. Lo veo porque hay, digamos, es femicidio. Vamos a meter un poquito con la figura de femicidio. Ahora, digamos, femicidio es una categorización que se hace, una categorización doctrinaria que se hace, que es cuando se asesina por el hecho de serlo. Se asesina, digamos, a esta persona. Parecería que debería requerir una relación de pareja, pero, por ejemplo, tengo una estadística del año 2017 de 260 femicidios registrados, únicamente en 170 hubo relación de pareja, el otro fueron otros casos. ¿Y por qué? Porque, digamos, la perpetración del atentado contra la vida que se hace en estos casos, mediaba, digamos, una situación de género y no precisamente una cuestión de pareja. Entonces, para entender un poco lo que es femicidio, tenemos que ir a la ley que lo introduce dentro de lo que es el cuerpo legal. Porque feminicidio en sí mismo no dice en ningún lado del Código Penal, esto es feminicidio. No, es una categoría doctrinaria que se hace para dar visibilidad a los asesinatos perpetrados por una cuestión de género, o por odio de género, o por violencia de género, más que nada para establecer un mínimo común múltiplo, por llamarlo de alguna manera, es cuando el asesinato se hace sobre una mujer por el hecho de ser mujer. Y entonces que en el año 2012, cuando yo estudié Derecho Penal, esto no existía, por eso se lo digo con un poquito más énfasis, porque es un avance legislativo dentro de los muchos que se tienen que dar todavía, y de que ojalá ustedes de su inquietud tomen parte en ir pensando, repensando y desconstruyendo toda esta legislación, para bien, por supuesto. Vamos a ver lo que dice la ley 26.791 del año 2012, que es el que introduce estas cuestiones. Bien, la ley que les mencioné me modifica el artículo 80 y me lo modifica en el inciso 1, me lo modifica en el inciso 12, que son aquellas agravantes donde yo puedo encontrar la categorización de feminicidio. Por ejemplo, vamos al inciso 1. ¿Se acuerdan cuando vimos en segundos atrás homicidio agravado por el vínculo? Que hablaba de ascendiente, descendiente, acá lo que agrega la reforma o persona con quien mantiene o mantiene una relación de pareja codicia o dorsal religioso o de género, o orientación sexual o identidad de género o su expresión. Acá también me introduce la cuestión de género como agravante.
Bien, me produce esas dos modificaciones. También me modifica el inciso 11, o me lo crea, mejor dicho, el inciso 11 que antes no estaba, ahora lo introduce, que es cuando habla cuando una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre mediando violencia de género. Y también me introduce el inciso 12 con el propósito de causar el sufrimiento de una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación de pareja. Entonces, en estos 4 incisos se daría indistintamente la categoría de feminicidio, que es una categoría de doctrina que se utiliza para dar visibilidad a esta conducta antisocial, esta conducta criminal que antes un poco estaba tapado, digamos, por otros tipos de agravantes o no tenía la visibilidad social que tiene actualmente y que necesita seguir teniendo, recreándose y aumentando. Entonces yo le voy a hacer una pregunta insidiosa. Por ejemplo, yo mato a una mujer. La mato a una mujer porque esa mujer dejó, digamos, un seguro de dinero a una persona que yo quiero que se beneficie, digamos. ¿Es feminicidio? No, No, No. no, porque sería la... agravante. ¿Qué agravante sería? ¿Se animan a decir? Es por codicia. Exactamente, perfectamente. No es... Ahora, digamos, a una mujer con la cual yo tengo una relación de pareja y la vengo sometiendo a una situación de violencia de género y la considero que es mi posesión y que tiene que hacer todo lo que yo diga, y un día sale a tomar un café con las amigas y después vuelve y yo le digo, ¿por qué te fuiste a tomar café con tus amigas si yo no te di permiso? Y ahí produzco el asesinato. ¿Es femicidio? Sí, sí. Ay, era, Sí, sí. Profesor. hay una violencia de género, que media. Bien. Entendido que fuera esto, desde ya le adelanto, este va a ser tema de parcial. Tengo Acá una duda ahí. contradictoriamente, acá... Yo le hago una pregunta. Sí, ya voy con ustedes. Ah. Me voy a poner un poco patriarcal acá contradictoriamente, porque en esto no vamos a regir la democracia. Esto va a ser, no les pregunto ahora qué tema va, no, va esto. Así que esto es tema de parcial. Bien, preguntas. Sí, yo le quiero hacer una pregunta. A ver, quiero que me lo tomen a bien, es una duda que me viene a la cabeza. Así. Para mí no es femicidio. Yo le digo desde dónde lo miro. O sea, hola, ¿se escucha? Sí. Porque, por ejemplo, si Juan convive con María y Pedro convive con Alberto, y tanto Pedro como Juan hacen la misma acción, la acción que los motivó es el matar a un familiar. Yo no creo que Juan mató a María solo por ser mujer. La mató por un problema de él, de que se cree que es de él, pero no es que es lo mismo que si uno roba en un kiosco y mata al cajero o a la cajera, no lo hizo puntualmente por ser mujer. No sé si me explico, Javier, a lo que vos... Sí, estás estableciendo, está bien, no es raro. Pasa que es, digamos, pues estás estableciendo un supuesto lleno de grises y líquido, donde también a la vez había un vínculo, entonces vos decís, bueno, esto que en realidad es femicidio. Es por el vínculo en sí. Por el vínculo. Sí, ahí tenés, digamos, una línea. Básicamente lo que tenemos que entender acá, eso lo verá el juez específicamente en el caso súper recontra específico, unitario y particular. Pero lo que nosotros tenemos es que cuando medie, digamos, violencia de género, o cuando, digamos, ese homicidio se hace a la mujer por el hecho de ser mujer, me dan una relación de violencia de género, o de odio de género, o de posición dominante, o hay una situación patriarcal, cuando eso es lo más evidente en ese específico caso que el juez tiene que juzgar, es evidente una relación patriarcal más allá del vínculo familiar. Yo puedo tener vínculo con mi esposa, pero digamos una cuestión evolucionada y de pronto el homicidio se produce por otras cuestiones. Pero cuando es claro la cuestión patriarcal, la cuestión dominación, la cuestión de género, ahí entra femicidio. Pero es, digamos, es una línea que tiene que determinar el juez en cada caso concreto. Sí, había otra pregunta.
Ahí hay que estudiar teoría de género. Sí. Yo tengo una... Es que, digamos, es imprescindible estudiar el tema de teoría de género porque si no, no se comprende el tema de las relaciones de poder que existen entre varón y mujer. Sí. Digamos, eso es básico. Totalmente, sí. Mi pregunta ahí con el inciso 12, porque estamos hablando de un agravante de un homicidio y dice que el 12 dice con el propósito de causar sufrimiento a una persona. ¿De qué persona estamos hablando ahí? ¿De la víctima, del homicidio o de otra persona? No entiendo ahí cómo Acá es. dice, causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1. Vamos al inciso 1, que es lo que me dice. Ascendiente de esa no. Cónyuge, es cónyuge o persona con quien mantiene o mantiene una relación de pareja o mediar convivencia. Se refiere a esa persona. Con la cual me dio una convivencia o con la cual mantuve una relación de pareja. Claro. Bien. A la que quiero causar sufrimientos a la persona que mato. Exactamente, exactamente. Bien. Exactamente, bien. Esa era la parte. Bueno, yo siempre los invito a ustedes a que apliquen su sana crítica porque todos estos temas son, ¿cómo les puedo decir?, evolutivamente discutibles. Hay mucho que desarrollar, como decía Silvia, hay mucha teoría de género que en la época, me acuerdo, en mi época, cuando se hablaba de violencia, entendíamos violencia física. Ahora, afortunadamente, ese concepto ha evolucionado, entonces, no, hay violencia económica también, hay violencia religiosa también, hay violencia psicológica también, hay violencia de poder también, hay violencia jerárquica, entonces ya es mucho más amplio y más evolutivo el concepto de violencia. Por eso, como dice Silvia, esto hay que pensarlo, repensarlo, deconstruirlo, volverlo a armar. Así que es la humilde... Hay dos libros de Segato que trabajan el tema de violencia contra las mujeres. Uno es Violencias contra las mujeres y el otro es la guerra contra las mujeres. A mí me parece que por ahí eso... Segato es la referente. Es la referente en estos temas. Yo cuando por ahí tengo que preparar algo es a los libros donde voy. Es la que desarrolla, digamos, más prolíficamente estas cuestiones. Bien, continuemos adelante. ¿Qué otro artículo vamos a ver? Bien, el 81 me interesa que veamos. Dice, acá me da prisión o reclusión de 3 a 6 años, o prisión de 1 a 3 años, cuando, y ustedes me van a decir de qué estamos hablando acá, el que matare a otro encontrándose en un estado de emoción violenta, que las circunstancias, ojo con esto, que las circunstancias eran excusables. ¿Cómo llamamos eso acá? Me lo dijo el mismo texto. Homicidio atenuado. No. Sí, es Emoción una violenta. emoción violenta. Exactamente. Perfecto, emoción violenta. Y la otra es el inciso B del artículo 81, dice, al que con propósito de causar un daño en el cuerpo, produjere la muerte de alguna persona cuando el medio empleado no debería razonablemente ocasionar la muerte. Por ejemplo, cuando yo le pego una trompada, que digamos, el medio empleado razonablemente no debería haber ocasionado la muerte, debería haber ocasionado un ojo morado, pero el tipo justo se va para atrás, pega la nuca en la mesa y se muere. Eso se llama homicidio ¿cómo? Culposo. No tienen por qué saberlo, porque es un término preterintencional. Preterintencional es cuando yo tenía, digamos, el ánimo de causar un daño, pero no la muerte, pero la causé lo mismo. El típico ejemplo en una pelea donde en una trompada el tipo se cae de nuca y se muere, digamos. Entonces ahí hay un homicidio preterintencional. Perdón, profe, ¿eso también es el artículo 81? Es el 81, inciso B. Bien. Gracias. Al 82, a ver. No, ¿Y ahí cómo sería la diferencia con el homicidio culposo? El homicidio, vamos a ver. El homicidio culposo es cuando yo no tuve, digamos, la intención de ocasionar un daño. El homicidio preterintencional, yo tuve la intención de ocasionar un daño, más no la muerte. A ver, homicidio culposo es cuando se ocasiona la muerte por 3 cuestiones.
impericia, imprudencia y negligencia. Sí. ¿Se acuerdan cuál era cada una, no? Impericia, ¿qué era? Sí, sí, sí. No tener la suficiente Cuando- ciencia. No, Claro. Los medios utilizados son... No, impericia era cuando ustedes deberían haber tenido por su situación un conocimiento que no lo tuvieron. Por ejemplo, Sí, el sí. cirujano que operó con el bisturí sin limpiar. O sea, a lo mejor yo puedo ser un animal, ¿entendés? Pero no tengo por qué tener ese conocimiento porque soy un abogado de que tengo que, digamos, desinfectar el bisturí antes de operar. Pero un cirujano sí, porque es su profesión. Así, de la misma manera, no hay impericia que un cirujano se coma un plazo procesal para presentar un recurso. Pero en ustedes sí. Si ustedes van a apelar al 10º día, es impericia. Se morfaron un plazo. Ustedes deberían saber, porque Devoto les picó la cabeza acá en la facultad, no se morfen los plazos. Bueno, en el caso de imprudencia, ¿qué es? me mandé Hacer de una de más. Hacer como una de más. cirujano, hice más de lo que debía, no sabía y dije, bueno, ¿qué puede pasar? Y Imprudencia es el tipo que hace una de más, ¿entendés? Y negligencia es no hacer lo que tendrías que haber hecho, ¿entendés? Por ejemplo, bueno, mira, acá tengo que tener determinadas cuidados porque estoy en un local, debo tener un matafuego, entonces nada, no lo hiciste porque nada, qué sé yo, no pasa nada, total, bueno, esa es negligencia, no hacer lo que tenías que hacer. E imprudencia hacer una de más. Cuando el homicidio se produce por esas tres cuestiones, sin que vos tengas la intención de matar, ahí es, digamos, el homicidio culposo. Bien, que era el artículo 84, y que bueno, ya lo dijimos, así que me adelantaré. El 84, el homicidio culposo. Bien, el 84 bis me establece el homicidio culposo en ocasión de accidente de tránsito. O sea, vale todo lo mismo, pero acá me lo especifica más por ocasión de accidente de tránsito. ¿Esto por qué se hace? Estas cuestiones se dan, digamos, cuando hay determinado, ¿cómo les explico? Reclamo social por determinadas situaciones, y entonces se da la salida a través de una creación de una figura penal específica. Porque vos con el homicidio culposo ya más o menos tenía cubierto lo que pasaba por accidente de tránsito, pero son tan recurrentes los accidentes de tránsito, hay tantos accidentes de tránsito, tantas muertes por accidente de tránsito que se crea una figura específica para lo que tiene que ver con eso. Esto puede tener dos críticas, tomen la que quieren. Una es que, bueno, está bien porque se está visibilizando más un problema social, papá. El otro es la inflación punitiva. O sea, estás creando todo el tiempo nuevas figuras penales, y al crear nuevas figuras penales ya tenés límites chiquitos entre lo que, dentro de lo que es el principio de máxima taxatividad legal, si estás dentro de esa figura o estás fuera de esa figura, porque es muy específico. Ustedes tomen la que quieran, particularmente la inflación punitiva, por si tengo un problema social, quiero una nueva figura penal. A mí en lo particular no me parece una buena respuesta legislativa, pero ustedes pueden tomar lo que quieran. Bien, vamos más adelante. Vamos 84, a ver, agravante por la profesión, bien. Vamos al artículo 85. Que probablemente, adelanto mi posición acá, ustedes no tienen por qué compartirla, probablemente esto desaparezca en breve y no lo tengan que estudiar más, por lo menos desde el punto de vista penal. Artículo 85. Aborto. Creo que ahora se entra el proyecto para desincriminarlo, creo que en estos días tiene estado legislativo y me parece que esta vez va a salir aprobado. ¿Se acuerdan que la última vez que entró al Parlamento fue aprobado en diputados, pero cayó en senadores? Que bueno, senadores es otro tipo de composición porque hay, digamos, todas las provincias tienen igualdad de representatividad y hay bastantes provincias conservadoras, como la de que yo vengo. En mi provincia, en Tucumán, la legislatura provincial la declaró provincia celeste,
o sea, provincia Pañuelo Celeste, hicieron una declaración, qué sé yo, una provincia provida, entre comillas, una cosa así, con lo cual todos los senadores estaban en contra de la desincriminación del aborto. Pero todavía existe la figura, está en el artículo 85, y vamos a ver un poquito, dice. El que causare aborto será reprimido con reclusión de 3 a 10 años si obrare sin el consentimiento de la mujer, y después con reclusión o prisión de 1 a 4 años si obrare con el consentimiento de la mujer. Acá vienen las paradojas, entre comillas. Si la persona que ocasionara el aborto es un profesional de la salud, es un agravante. Con lo cual, digamos, las condiciones de seguridad para la persona que estarían más garantizadas si es un profesional el que interviene, porque conoce el arte de curar, el arte de la medicina, acá el Código Penal te lo agrava. O sea, es menos pena si es una persona que no es profesional del arte de curar. Y por otro lado tenemos también de que está punido, hay casos de aborto no punible, perdón, que es, por ejemplo, y esto ustedes lo deben haber visto en los medios de prensa, que hay toda una controversia. ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa si, les leo el artículo, si el embarazo proviene de una violación o un atentado al pudor cometido sobre la mujer, o una mujer que tiene facultades insuficientes para dar un consentimiento al acto? ¿Es punible ese aborto? No, No, no. es no punible. ¿Y cuál es el quilombo, perdón la expresión técnica académica, que tenemos siempre cada vez que un caso se produce? ¿Qué pasa? A ver, vamos a mi provincia. ¿Qué pasa cuando tenemos ese caso y van al hospital clínica de la Trinidad de la provincia de Tucumán y van con ese caso? ¿Qué es lo que suele hacer el médico? No lo haces. No hago por objeción de conciencia, qué sé yo, che, pero mirá que acá está, no, pero yo quiero la autorización del juez. Del juez. Va al tarado del juez, el juez chicanea. Y se dilata, se dilata. Claro. Exactamente, es como dice Carla. Entonces, ¿qué es lo que hizo, digamos, qué es lo que se hizo a nivel nacional para evitar esto? Se hizo un protocolo. Si vos vas con viene este caso, y el médico aplica este protocolo, si se da A, B y C, yo tengo que proceder. Bueno,